Como habíamos acordado, hoy corresponde a un tiempo de respuesta a preguntas que hemos recibido en el canal y que vamos a contestar, empezando por la más antigua hasta las más recientes. Leo las preguntas, quién las envía y doy la respuesta correspondiente. La primera de ellas la manda Isaac Lozano y dice: me gustaría que compartieras sobre el capítulo primero de Romanos. Compartir sobre el capítulo primero de Romanos significaría exponer el capítulo primero de Romanos, y para hacerlo necesitaríamos un tiempo mucho más amplio que el de respuesta a una pregunta. El capítulo primero de Romanos, bien expuesto, necesitaría como mínimo 2 horas, como mínimo 2 horas, para poder dar una síntesis clara de su contenido. Como no es posible esto, para aquellos que tengáis interés en la estructura de ese capítulo 1, voy a daros el bosquejo especial del mismo. En primer lugar, entra con los saludos y el argumento de la carta en los versículos 1 al 17. Primeramente están los saludos, versículos 1 al 7, en donde aparece los destinatarios, también el que escribe la carta. En segundo lugar está el interés expresado por Pablo hacia los creyentes en Roma, versículos 8 hasta el versículo 13. Se evidencia este interés en que el apóstol está orando por ellos en los versículos 8 al 10 y está deseando edificarles, tanto personal, cuando pudiera verles personalmente, como también por medio de este escrito. A continuación, Pablo habla de su posición en relación con el Evangelio, capítulo 1, donde estamos, versículos 14 y 15, y coloca inmediatamente después la tesis de la epístola, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, versículos 16 y 17. Pasa a estudiar la justificación por la fe y la justicia imputada, que es un párrafo largo de la carta y va desde el versículo 18 de este capítulo primero hasta el versículo 21 del capítulo 5. En lo que corresponde a esta parte, a este capítulo 1 de la carta a los romanos, aparece primeramente la necesidad de la justicia, por cuanto todos los hombres son pecadores delante de Dios. Versículos 18 hasta el versículo 32. En la primera parte se revela el conocimiento que se tiene acerca de esta verdad y de esta necesidad, versículos 18 al 20, luego el rechazo que el hombre hace del conocimiento que Dios le ha revelado, haciéndose inexcusable de pecado, versículos 21 al 23, y finalmente las consecuencias del rechazo de este conocimiento y de rebeldía contra Dios, versículos 21 al 23. Sobre esta división del capítulo, pues cada uno puede estudiar y profundizar en el contenido del texto bíblico con el que empieza la epístola a los romanos. Otra pregunta de Vittorio Arnoletti: ¿qué significa el libre albedrío y si los cristianos lo tenemos? Libre albedrío es la disposición que una persona tiene para ejecutar cualquier acción, positiva o negativa, sin condicionante ninguno. Cuando el hombre fue creado en absoluta libertad. Por tanto, podía hacer lo correcto, hizo lo incorrecto. No había ningún condicionante especial que obligase, orientase al hombre en una determinada dirección. Pero ya cuando se produce la caída del hombre en el pecado, el corazón del hombre, como dice Dios mismo en el capítulo 6 del libro de Génesis, es continuamente el mal. Luego, a partir de ahí en adelante, el hombre puede hacer y hace indudablemente acciones correctas, puede dedicar su vida a actividades benéficas, etcétera, etcétera, pero lo que no puede hacer el hombre es evitar de pecar,
por cuanto el pecado forma parte de su misma naturaleza. El libre albedrío, en el sentido de decisión absoluta, sin ningún condicionante, muere, termina, acaba cuando el hombre peca. De ahí en adelante podemos mencionar un arbitrio condicionado. Esto, por favor, quiero repetir de nuevo, no significa que el hombre cometa toda clase de atropellos y de malas acciones. Simplemente que ya su orientación es una orientación natural hacia el mal, porque el pecado forma parte de él. Los creyentes no han cambiado este asunto porque la naturaleza vieja está en nosotros, pero tienen la bendición del Espíritu Santo en ellos, que lucha contra la carne. Y en la medida en que un creyente obedezca a Dios, las acciones y decisiones que él realice son orientadas y conducidas por el Espíritu Santo, cuya misión tiene que ver con la reproducción de Cristo en la vida del cristiano, siendo Jesús el que anduvo haciendo bienes, por tanto el cristiano lo hará también. Jesús se sometió al Padre en la obra redentora, el creyente se somete a Dios. Jesús es para el creyente esperanza de gloria, por tanto la situación personal cambia para el creyente, pero en cuanto al libre albedrío, sin absoluta condición, ha terminado cuando el hombre pecó en el huerto de Edén. Francisco Montaño nos envía esta pregunta. ¿Cuáles son las 9 doctrinas fundamentales? Bueno, se suele dividir la teología bíblica o la teología sistemática, se suele dividir en 9 partes, correspondiendo cada una de ellas a una de las llamadas doctrinas fundamentales. Las doctrinas fundamentales son primeramente bibliología, lo que estudia la Biblia; en segundo lugar, teología propia, que habla de Dios Trino, la Trinidad, el ser divino, y también la obra del Padre. Se habla, en tercer lugar, se estudia la cristología, que es la doctrina sobre Jesucristo y su obra. Luego la neumatología, en cuarto lugar, que es la doctrina y obra del Espíritu Santo. Viene en quinto lugar la angelología, doctrina de los ángeles. Luego 6, antropología, la doctrina del hombre. 7, la soteriología, doctrina de la salvación. 8, la eclesiología, doctrina de la iglesia. 9, la escatología, doctrina de las cosas o acontecimientos de los tiempos finales. Ahí están las 9 doctrinas fundamentales. Nehemías Calderón dice: aprecio que en Judas 24 se refiere a una acción del Padre que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. En Filipenses 3:21 se dice que Jesucristo transformará nuestro cuerpo. ¿Cómo se unen estos dos versículos? El versículo de Judas, que es la doxología de su epístola, el versículo de Judas habla especialmente de la santificación y de la glorificación, que son dos pasos en el proceso de la salvación. El Padre ha guardado al creyente para que no caiga de la gracia, y el Padre presenta a sí mismo al creyente sin mancha delante de su gloria, puesto que la mancha a consecuencia del pecado ha sido extinguida penalmente para todos cuando creemos en Jesucristo. En cambio, Filipenses habla específicamente del momento de la glorificación, en donde el cuerpo de los creyentes será transformado por autoridad y por el poder de Jesús, para ser presentado delante de la gloria con gran alegría. Quiero que se note algo: en todo lo que tiene que ver con salvación, las 3 personas divinas actúan siempre, porque la salvación es del Señor, pero cada una de ellas, en relación con algo concreto, toma una determinada responsabilidad. Por eso aparecen a veces elementos que pueden vincular a 2 personas o a 3 personas en una acción concreta, y debemos entenderlo por el contexto en que está escrito o recogido esa palabra en la Escritura. Juan Lozano dice
En Gálatas 4:4 se dice que la palabra envió equivale a despidió. ¿Es así? Bueno, el verbo, el texto griego, utiliza una combinación de un verbo modificado por una preposición. La preposición que modifica es una preposición de salida. El verbo apostelo, enviar, quiere decir, por tanto, que Dios envió haciendo salir o de salida a su Hijo. De ahí que se puede etimológicamente traducir por otro verbo que conjuga las dos cosas. Despidió, envió fuera. Y esto es lo que se puede aplicar al texto bíblico. No quiere decir que el texto esté mal traducido, pero hay un sentido muy amplio en esa expresión de Pablo cuando dice que Dios envió a su Hijo. Dios sacó fuera. Voy a decirlo de una forma muy simple, muy alegórica, muy figurativa. No lo toméis en la literalidad. Es como si Dios abriera la puerta del cielo y dijera a su Hijo: ahora vete al mundo de los hombres y no vuelvas aquí hasta que hayas cumplido la parte que has asumido en cuanto a la redención. Qué admirable verdad bíblica y qué dimensión de gracia y de amor para cada uno de nosotros. Pregunta 6. Aarón Ramonete. ¿Se puede hablar, adorar, pedir al Espíritu Santo? ¿Es una herejía hacer estas cosas? Bueno, vamos a precisar un poquito. Cuando Cristo instruye cómo y a quién se debe dirigir la oración, lo hace de la forma que es la enseñanza bíblica general. Oraréis al Padre. La Biblia enseña que se ora al Padre porque además el Padre es el dador de todas las bendiciones. Según Santiago, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces. Se ora al Padre en el poder del Espíritu, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, traslada al pensamiento, a la expresión divina, a la oración del hombre, y se hace en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿qué ocurre si yo le pido al Espíritu Santo algo? Bueno, pues le estoy pidiendo a Dios, y el Espíritu Santo, que conoce mi limitación, actuará conforme a la voluntad y al propósito de Dios en la respuesta a mi petición, lo mismo que si la hago a Jesucristo. Pero la Biblia enseña, y Cristo dijo: todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por tanto, la oración correcta es la oración que se dirige al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu. Israel Jiménez. ¿Se refiere Israel extensamente a su pensamiento personal sobre la celebración de las festividades de Navidad, de Semana Santa, etc.? Y dice: me gustaría ver en el Nuevo Testamento un calendario de festejos. ¿Qué se puede decir de esto? Voy a ser muy franco, muy directo, pero muy correcto, porque nadie nos autoriza a despreciar el pensamiento de nadie. Quiero recordar a nuestro hermano que las festividades, los festejos del Antiguo Testamento concluyen tipológicamente en Jesucristo. La ley establecía particularidades, sábados para guardar, fiestas solemnes que cumplir, etcétera, 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 para redimir un poco el tiempo de los israelitas y orientarlo a Dios. No podemos olvidarnos que algunos de los mandamientos, como el de el repudio, son dados por la dureza del corazón de aquellos. No todo Israel es salvo. Dios ha establecido un sistema para recordarle, y las fiestas solemnes de Israel tienen que ver con eso. Ahora, ¿solamente las establecidas por Dios? Por ejemplo, la fiesta de Purim fue establecido en el cautiverio como recuerdo de lo que Dios ha hecho con su pueblo en el reinado de Esther, o en el tiempo de Esther. La fiesta de la consagración, en la que se dice que Jesús andaba por el templo, es una fiesta instituida como recuerdo de un acontecimiento histórico de Israel. No la ha instituido Dios.
Por tanto, tengamos mucho cuidado con esto. Segunda observación. La influencia de lo que se llama el cristianismo mesiánico, con una enorme influencia judaizante, trae como consecuencia el desprecio de muchas de las cosas que la Iglesia voluntaria y libremente hace, y los creyentes hacemos libre y voluntariamente para sujetarnos a la esclavitud de la ley y decirnos que todo cuanto no corresponda a lo que está en la ley no es correcto porque Dios no lo reveló. Es más, diré algo más. Normalmente este sector enseña que la Biblia y el Nuevo Testamento fueron escritos en hebreo. Y cuando tú dialogas con alguno de ellos y le preguntas por qué motivo haces esa afirmación, la respuesta más admirable que puedes oír es esta: porque el hebreo es la lengua de Dios, ya que Dios en la creación habló en hebreo. ¡Qué tontería más grande, señores! Quien escribe en hebreo es Moisés y recoge en el idioma hebreo en que él escribe las palabras de Dios. Si hubiera estado escribiendo en inglés, no existía eso en tiempo, o en arameo, o no sé en qué idioma de la antigüedad, no hubiera escrito en hebreo. Dios no tiene lengua de hombres, Dios es Dios. Por tanto, tengamos mucho cuidado con esto. Cristo declaró festivo todos los días para el creyente. Y el apóstol Pablo dice que Cristo, nuestra Pascua, la festividad suprema, ha sido sacrificada. Por tanto, tenemos que vivir en santidad, en un ambiente de celebración como aquellos tenían en la antigüedad. No hay días especiales para el creyente porque todos los días son consagrados por Dios, ya que nos compró a nosotros con toda nuestra actividad. El decir que la festividad que el creyente tiene que guardar es la cena del Señor es confundir días con ordenanza. La cena del Señor es una ordenanza. ¿La celebramos cuándo? Cuando queramos. Todos los días. Una vez por semana, una vez por semana. Una vez por mes, una vez por mes. El asunto importante es que hay que celebrarla. Tan importante es esa ordenanza como el bautismo. ¿Bautizamos todos los domingos? Bueno, podríamos bautizar todos los domingos, pero ¿sabéis lo que pasa? Que no hay tantas conversiones. Este es el problema. Cuando tú centras tu atención en asuntos externos en relación con algo que puede ser una celebración en el sentido no de obligatoriedad y no de legalismo, sino simplemente de recuerdo. Cuando tú hablas de la Navidad como el recuerdo, el día que se ha puesto, que no nació en ese día, lo sabemos todos, el día que se ha estimado para que de una forma más intensa, digamos así, se recuerde el nacimiento de Cristo, coincide para muchos con festividades paganas como la fiesta del árbol. No os olvidéis que Israel adoraba los árboles, pero los cristianos en Navidad no adoran al árbol. Los que quieren tener el árbol. Es que los celtas adoraban al árbol y a mí qué me importa. No es el objeto de Navidad el árbol y la adoración al árbol. Es el recuerdo del nacimiento de Cristo y el árbol iluminado, bien adornado, expresa gozo, alegría, sobre todo en el hemisferio norte donde los días son muy cortitos y las noches muy largas en ese tiempo del año. Pero si tú quieres traspasar esto, traspolar esto a otras actividades del cristianismo, te encuentras con que las costumbres generan discusiones. No así la doctrina bíblica. Los creyentes se pelean por música, moderna o clásica, por instrumentos, batería sí, batería no, trompeta sí, trompeta no, saxo sí, saxo no, guitarra sí, guitarra no. Lo que estamos es discutiendo por tonterías. Es verdad que hay
una música que no cabe en la iglesia. Esto lo sabemos todos. Pero la música soporta una letra, eso es lo importante. La alabanza no se expresa solo por medio de la música, sino que se expresa también por la letra. Hermanos, amados, queridos míos, ¿no quieres tú celebrar la Navidad? No lo celebres. Semana Santa, no, porque resulta que Semana Santa es una festividad que se ha colado del mundo dentro de la iglesia. Tampoco es verdad, porque en Semana Santa estamos recordando el tiempo en que Jesús murió y la semana de la pasión de Jesús. Y el calendario nuestro ajusta mucho al tiempo en que ocurrió, porque la Pascua de los judíos varía y la Semana Santa varía todos los años. Hermanos míos, no perdáis el tiempo en cosas que no tienen ningún tipo de valor. Adora a Dios siempre, en cada momento, y no levantes polémicas contra nadie que no edifican, sino estudia, vive lo que estudias de la palabra de Dios y disfruta el gozo que Dios te da en tu vida para la salvación. No te olvides, por favor, que cuando nos reunimos para partir el pan, estamos recordando a Cristo. No venimos a recordar su muerte solo, sino su persona. De manera que yo tengo pleno derecho a recordar un día al año, debiera recordarlo más, el nacimiento admirable de mi Señor. Y pensar que aquel niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre es Emmanuel que viene a mi encuentro. Dios que extiende brazos de hombre para darme un abrazo de Dios. Y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Guillermo Hidalgo. Si bien entre los salvos no hay diferencias, ¿cómo puede entenderse Lucas 7:28 de Juan el Bautista y el reino de Dios? Bueno, Lucas, el Señor Jesús dice que Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas. Antiguo Testamento. No ha habido otro profeta mayor que Juan porque anuncia la llegada del Mesías, la manifestación, la aproximación del reino de Dios o del reino de los cielos. Llama al arrepentimiento preparando el camino porque está el Mesías. Es el único profeta que puede decir eso en el tiempo presente y llamar a todos al arrepentimiento al bautismo. El más grande es humilde, está viviendo en la humildad, está obedeciendo al Señor y además a ese profeta se le habla de la plenitud del Espíritu en su vida. Por tanto, es un profeta, el profeta más grande de todos cuantos hubo a lo largo de la historia hasta el nacimiento de Jesús. Ahora entramos en Hechos 2, tiempo de la Iglesia. Y los creyentes de la Iglesia tenemos unos privilegios en esta dispensación que superan en todo a los privilegios que experimentaban los de la antigua dispensación. Nosotros estamos vinculados a Cristo, somos hijos adoptados en la casa y familia de Dios porque estamos en Cristo. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Nuestros pecados han sido cancelados. No necesitamos sacrificios expiatorios por el pecado. Por tanto, el más pequeño de los creyentes en el día de hoy es superior en cuanto a beneficios y bendiciones que lo que tenían los hermanos espiritualmente hablando de la antigua dispensación. Cristian Doncel pregunta o dice, quisiera preguntarle, ¿es usted continuista o cesacionista en cuanto a los dones espirituales? Ni continuista, ni cesacionista, soy bíblico, o procuro serlo. Yo no puedo decir que un don ha cesado, tengo que decir que no está operativo. El único que puede hablar de vigencia o no vigencia es quien los da, que es el Espíritu Santo. Puedo decir que hay dones como los dones apostólicos de apóstoles y profetas para revelar el misterio que ya no están operativos hoy, porque el misterio ha sido revelado y está escrito. Pero no me atrevería a decir nunca que el don de sanidad cesó. No, ¿quién soy yo para decir tamaña cosa?
tengo que decir indudablemente que esos dones han han ido cediendo espacio, digamos así, para que todo lo entendamos, a final del tiempo apostólico, de modo que el apóstol Pablo envía a sus colaboradores, a Timoteo, a una medicina que era tomar un poco de vino para su estómago, y algunos otros dicen, el Señor los sanó, etcétera, etcétera. No dudo que los dones que Dios ha dado, salvo los que tienen que ver con escribir el Nuevo Testamento, revelar doctrina, poner el fundamento de la Iglesia, no encuentro ningún texto que diga que han cesado. Pero veo que muchos de ellos no están operativos, por lo menos en un determinado contexto, en un determinado tiempo, en un determinado lugar. Pero no debemos ser istas. Los istas y los ismos son malos. De manera que paternal es bueno, paternalista malo. Yo no soy cesacionista ni continuista. Soy bíblico y procuro adaptar mi pensamiento y mi expresión de la verdad a lo que revela la Biblia. Eduardo Estánchez pregunta, ¿podría recomendarme un instituto bíblico por internet? Pues mira, mi querido amigo, hay cada vez más institutos bíblicos por internet. Hay institutos americanos que tienen programas un poco light, pero programas de formación bíblica para Hispanoamérica. El único instituto bíblico por extensión online que yo conozco directamente, porque estoy en él, es Escrituras Online de España. Si tú quieres saber, hay dos niveles: el nivel básico para bachillerato en teología, el nivel de grado, que es el nivel superior, y tú puedes escribir, enviar, acercarte, entrar en internet e informarte de ese instituto acudiendo a su dirección de web, que es escriturasonline.net. Ahí tienes toda la información. Mientras yo esté en el instituto online, Escrituras, y mientras la gente que coordina y enseña en ese instituto sea la que hay hoy, puedo garantizarte que es un centro de estudio bíblico, basado en la Biblia y conducente a formar a los creyentes en Biblia. Juan Ostarcho. En España hay un pastor joven descendiente de alemanes que niega la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación y predica que la semana 70 de Daniel ya se cumplió. Esto causa confusión. Le pido que vuelva a explicar los acontecimientos antes del milenio. Mi querido hermano y amigo, hay posiciones diferentes en lo que no es doctrina fundamental. Doctrina fundamental es que Cristo viene. Doctrina fundamental es que Cristo es el Rey de Reyes. Doctrina fundamental es que Cristo promete llevar a los suyos a su presencia. Doctrina fundamental es que Dios tiene anunciado que su Hijo reine aquí en la tierra. Esa es doctrina fundamental. Ahora, la doctrina general es preguntarnos, ¿la Iglesia cuándo va a ser arrebatada? Yo creo que va a ser arrebatada antes del milenio. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho en una ocasión, cuando estudiamos algo de escatología, que la Biblia abunda en textos, o tiene por lo menos algunos textos que pueden ser interpretados de esta manera. Hay otros que piensan que la Iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la semana y tienen como base que es la séptima trompeta la que suena y Pablo dice que sonará trompeta. No están cometiendo ninguna herejía. Ahora bien, el preterismo, el decir que todos los acontecimientos de la semana 70 de Daniel se han cumplido, tienen que hacer unos ejercicios de hermenéutica sumamente raros para decir lo que no se puede realmente afirmar en el contexto general de la Biblia. Ahora bien, ¿este hermano predica a Cristo para salvación? ¿Edifica a su pueblo? ¿Conduce a las personas a una vida honesta delante de Dios? Bueno, su posición doctrinal en cuanto a arrebatamiento no es una herejía, es una posición. Y lo que tenemos que hacer es orar por él
y procurar que nosotros, que entendemos las cosas de otra manera, tratemos no de enfrentarnos a ellos, sino de anunciar lo que el Señor nos ha dado en su palabra para orientación y edificación de su pueblo. Esteban Jalaf: si al milenio solo entran los justos, que serán resucitados para entrar al reino con el cuerpo de resurrección, ¿se puede morir durante el milenio? ¿Estará Satanás y sus huestes? ¿Serán todos llamados santos? Primero, al milenio entran personas que son resucitadas, por tanto, ya no pueden morir, han sido resucitados. Segundo, entra gente de los salvos vivos cuando el Señor venga, que tienen su cuerpo físico como el nuestro y funcionan como nosotros, tendrán hijos, se multiplicarán aquí en la tierra, y estas personas, dice la Biblia, que sí pueden morir. Y es más, dice que en aquel tiempo la longevidad será enorme y el hombre, el pecador que muera a los 100 años será considerado maldito. Por tanto, eso de la muerte o no muerte es un tema bastante complejo a lo largo de la Biblia, y que la Biblia no revela o no contesta curiosidades, sino que enseña doctrina. De todas formas, cuando voy a Isaías capítulo 4, versículos 3 y 4, se está hablando de los santos en el milenio. Y en ese tiempo todos ellos serán llamados santos por una razón: porque solo entran aquellos que han nacido de nuevo y han sido santificados por Dios. Los que nacen en el milenio, no todos ellos serán salvos, y será el grupo de los que no han creído, será el grupo que Satanás levante para la última batalla en oposición contra Dios. Ramsés Ramírez: ¿cómo podríamos identificar hoy al mensajero de Satanás en nuestras vidas, o solo ocurrió en el caso de Pablo? Satanás actúa en nuestras vidas tentándonos, y nuestra vieja naturaleza nos seduce, nos atrae y nos hace caer. Por tanto, es muy difícil decir, este es un mensajero de Satanás. A veces no. A veces Satanás no ha tenido parte ni arte en alguna de nuestras caídas. La Biblia dice, Santiago dice, que no le eches la culpa solo a Satanás, porque tú eres atraído y seducido por tu propia naturaleza, y seducido por ella caes. No puedes identificar. Lo que puedes identificar son las obras de la carne, y todas las obras de la carne son contrarias a Dios. Ahí tienes a lo que hay que estar atento y vigilar. En cuanto a los diablos, a los demonios, cuando nos tientan, Dios nos hace notar por su palabra que estamos siendo tentados por Satanás, y tenemos la armadura que nos ha dado Dios, Efesios capítulo 6, para poder resistir los efectos o las insinuaciones del diablo. Vicente Chávez dice, cuando la Escritura dice que Juan cayó como muerto, ¿a qué se refiere? A eso. Juan vio la gloria de Dios, la gloria del Cristo resucitado, y sintió tal impacto que cayó al suelo como muerto, es decir, posiblemente boca abajo, como si se hubiera desplomado delante de la gloria de Dios. Y es Cristo el que toca la espalda de Juan y le dice, vamos Juan, no hay que morirse porque has visto esta gloria, sino que yo tengo ministerio y misión especial para ti. Y le revela las cartas de Apocalipsis, y luego le revela todo el tema del Apocalipsis. Lo que quiero advertir es esto. La teología carismática habla, enseña, instruye, practica lo que llaman caída en el espíritu. No hay ninguna evidencia bíblica de tal cosa en todo el Nuevo Testamento. No ha recogido la historia de la Iglesia en Hechos nada parecido a eso. Y lo que sí recoge el Nuevo Testamento abundantemente son hombres que, poseídos por Satanás, caían al suelo lanzando gritos y eran liberados por Jesucristo. Si hay algo que la Biblia no enseña, si hay alguna cosa que practiquemos
como espiritual, que no está refrendada por la Escritura, tenemos que preguntarnos si es del Espíritu Santo o de otro espíritu. No existe base bíblica para hablar de caída en el espíritu. Maribel Cano, ¿recuerda el nombre del himnario? Bueno, yo he citado en uno de mis programas del canal un himno de un hermano que lo tenía escrito, lo cantaba, lo amaba profundamente. Ese himno está en el Himnario Evangélico de España. No sé si estará en otro himnario evangélico de algún lugar de Hispanoamérica, pero en el español está. Por tanto, descubierto ya de dónde he tomado ese himno. Inspirar vida es un nombre genérico de Internet y dice lo siguiente. ¿Cuándo o en qué momento se recibe el bautismo del Espíritu? ¿En la conversión o posterior a la conversión? El bautismo del Espíritu se recibe en el momento de la conversión. No hay segundas experiencias en este sentido. No confundamos bautismo con plenitud. La plenitud se renueva y se recibe a lo largo de la historia de cada creyente en cualquier momento o en cualquier ocasión. No el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu es único porque es el momento en que el bautismo toma al creyente y lo bautiza, el Espíritu toma al creyente y lo bautiza en Cristo Jesús para unidad y formación del cuerpo. Es el que regenera al creyente. Y todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, no es de Cristo. Por tanto, si alguien dice que ha creído, pero que recibirá el Espíritu más adelante, no ha creído bien, no es salvo, se pierde para siempre. El Espíritu se recibe en el momento de la conversión. Antonio Jiménez, ¿me puede recomendar algún curso donde estudiar la doctrina? Mi querido hermano, yo te recomendaría que si no tienes otro sistema a tu alrededor, comiences por una buena teología sistemática sencilla. Puede ser, menciono una de ellas, hay muchas, la de Reire, la teología elemental, menciono la teología de Schaeffer, en donde van desarrollándose las doctrinas una por una y ahí se puede comenzar a estudiar la doctrina bíblica. Gabriel Sánchez dice, ¿no considera formar un instituto bíblico para enseñar teología desde los principios fundamentales y doctrinales? No, querido hermano mío. Hay demasiados institutos bíblicos ya. No podemos dividir el pastel en tantos trozos porque terminamos porque no toca nada. Busquemos fusionar institutos fundamentales para que tengan mayor capacidad. No es lo mismo abrir 20 institutos de cualquier manera que un instituto que tenga 20 profesores bien preparados. No sé si me estoy explicando. Para abrir un instituto tienes que tener un currículum de materias, tienes que tener una orientación académica, tienes que tener personas capaces de enseñar. No hay tantos capaces de enseñar para tantos institutos como se abren hoy. Por tanto, yo colaboraré en lo que pueda en la formación bíblica. Estaré vinculado o trabajando, no vinculado, trabajando con los institutos en que estoy trabajando hoy, dando los cursos en otros institutos que se me pidan o las materias que se me pidan, pero yo personalmente no voy a abrir un nuevo instituto bíblico. Abigail Martínez. En el Antiguo Testamento se habla de las escuelas de profetas. Se dice también que Saúl, al llegar al lugar donde los profetas estaban, vino sobre él el Espíritu y también profetizó. ¿Por qué vino cuando Saúl no vivía conforme a la palabra de Dios? Primeramente, la primera vez que se menciona esto, que está en 1 Samuel capítulo 10, Saúl no había degenerado en la perversión espiritual a la que llegó después.
estaba buscando las asnas de su padre, había sido llamado también por medio del profeta Samuel para ser rey, y dice que el Espíritu vino sobre él y profetizaba. Profetizar no significa que anuncie cosas que nadie conoce. El asunto de profetizar tiene que ver también con alabar o con decir algo que glorifique a Dios. Yo personalmente creo que Saúl en ninguna de las dos ocasiones que se menciona hizo alguna profecía sobre el futuro. Simplemente vino y como los profetas glorificaban a Dios, el Espíritu de Dios lo llevó a glorificar también a Dios. En la segunda ocasión, que es 1 de Samuel capítulo 19, ya Saúl ha llegado a una degradación espiritual grande y Saúl, tocado por el Espíritu, alaba a Dios, glorifica a Dios, responde, habla, dialoga conforme a lo que Dios le exige que haga en ese momento. No significa que por la condición espiritual de él profetizase o dejase de profetizar. No podemos olvidar que los demonios, los endemoniados en tiempos de Cristo, anunciaban en ese sentido que Jesús era el Hijo de Dios y Cristo lo reprendía para que no lo hiciesen. Por tanto, no podemos vincular esas experiencias que además son únicas en la historia bíblica al contexto de una profecía dada por el don de profecía en tiempos de escribir el Nuevo Testamento o de exponer una porción de la Escritura delante del pueblo de Dios, como aparece en la carta primera a los Corintios. Luis Gavarre, estamos ya en la pregunta 20. Estoy conforme que ya no hay apóstoles como los que estaban con Jesús, pero sí en el sentido jerárquico, no como el neopentecostalismo. Es una pregunta que yo he leído, o una afirmación, un comentario que yo he leído muchas veces y no lo he entendido bien. Sobre todo esto sentido jerárquico. No hay duda ninguna que los apóstoles, en el sentido de los 12 y de Pablo, el colegio apostólico terminó. No hay apóstoles así. En el sentido jerárquico, si se está diciendo que que son los que han escrito el dogma para enseñarlo, no entiendo cómo puede entenderse que sí están hoy, salvo que digas, bueno, vamos a oír a Pablo y te leas la carta a los romanos. Es una forma de entender las cosas y en ese sentido sí. No hay jerarquía apostólica hoy, ni herencia apostólica. Y el neopentecostalismo está diciendo que como los dones todos están vigentes, operativos, funcionan hoy, no puede haber iglesia sin apóstoles. Pero eso no está en ningún lugar de la Escritura en la que podamos afirmarnos para decir tal cosa. Lo que dicen los hombres, díganlo. Nosotros lo contrastaremos con la Biblia y seguiremos no lo que dicen los hombres, sino lo que la Biblia dice. Seguiremos lo que dicen los hombres si es lo que dice la Biblia. ¿Está claro? Pregunta 21. Luis Gavarre dice, en la Biblia no se habla de don de sanidad en singular, sino de sanidades en plural. Hay muchas manifestaciones de sanidades. El don no escasea. El hombre de fe sí. Bueno, vamos a tomar con calma esto. El hermano dice que no se habla de sanidad en plural, sino de sanidades. Bueno, en el mismo capítulo 12 de la carta a los Corintios, lo busco aquí en mi Biblia para no equivocarme, carta primera a los Corintios, capítulo 12. Versículo 30. Estoy en segunda, entonces, claro, no puedo encontrarlo. Primera, carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 30. ¿Tienen todos dones, plural, de sanidad, singular? Notarás que ahí no habla de sanidades, plural. Habla de sanidad en singular. Anteriormente
se habla de ese don de sanidad. Y dice, a otros discernimiento, vamos a leer desde el versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, plural, por el mismo Espíritu. Quiere decir que el don de sanidad puede sanar múltiples enfermedades, de ahí el plural. Y dones de sanidad habla de muchas personas que han recibido o de personas que han recibido ese don. Cuando habla de don, en singular está hablando del don en sí, y de sanidad es que es capaz la persona que tenga ese don de efectuar sanidad, no de un determinado tipo de enfermedad, sino de varias enfermedades. Ahora bien, nuestro hermano hace énfasis en el hecho de que el don no escasea. Vuelvo a recordar que al final de la época apostólica el don de sanidades no se manifestaba con la misma intensidad o dimensión que en Hechos capítulo 2 en adelante. El apóstol Pablo no sana a sus colaboradores más directos, lo sana el Señor. Voy a la carta primera de Juan y Juan me dice que la sanidad de un enfermo no está solo en el don de sanidades, sino en la oración. Oramos por el hermano y el Señor lo sana. No podemos olvidar que aunque tú tengas el don de sanidad, o una persona, hablo de tú, perdonadme, no estoy refiriéndome al que hizo la pregunta, sino en general, aunque una persona tenga el don de sanidades, hay tres tipos de enfermedad. La enfermedad por disciplina del pecado, ninguna persona con el don de sanidad puede sanarla, porque es disciplina divina por un pecado. Mientras no confiese el pecado y se aparte, va a estar enfermo. Tenéis lo que ocurría en la iglesia en Corinto, que había muchos enfermos, otros debilitados y algunos habían muerto por causa de pecado. Segundo elemento de enfermedad, para glorificar a Dios. Ahí sí. Ahí la sanidad actúa y puede funcionar. Pedro sana al cojo y después proclama el evangelio delante de la puerta hermosa en el templo. Resucita a la mujer Dorcas, que hacía vestidos para las personas. Tiene don como apóstol también de sanidad, y no hay duda ninguna que esos dones en el comienzo del ministerio de la Iglesia se manifiestan más, porque había que demostrar lo que los judíos mentirosos habían extendido, que Cristo no había resucitado, que lo habían robado los discípulos. Por tanto, en el nombre de un muerto no se puede hacer una sanidad, y para que sepamos que Cristo resucitó y que tiene poder y que está glorificado, en su nombre se hacen sanidades. Realmente, hermanos, yo no digo en modo alguno, Dios me libre, de que esos dones no están operativos hoy. Pero lo que dice aquí el hermano es también de tener cuidado con él. Y dice que el don no escasea, pero sí el hombre de fe. No siempre la fe de algo o de alguien produjo un milagro, sino que la operación milagrosa es por la acción del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, cuando Dios sana al sordo mudo, tenía fe ese hombre, si no oía ni hablaba. Mucho cuidado con las influencias de los grupos a nuestro alrededor, tanto en un sentido como en otro sentido. La última pregunta. ¿Somos uno en Jesús? Pregunta, ¿podría hacer una serie sobre los 5 puntos del calvinismo? Pues no puedo hacerla. Porque yo no creo en el calvinismo,
ni en el dispensacionalismo, ni en el arminianismo, ni en el presbiterianismo. Creo en la Biblia. De manera, que en la medida en que los puntos llamados del calvinismo sean bíblicos, yo los acepto. En el momento en que no sean, a la luz de la Biblia, los rechazo, en cualquier sentido. Entrar en una dinámica, en una polémica sobre puntos que distinguen ciertas organizaciones o ciertos sistemas teológicos solo trae confrontación. Hacemos un estudio sobre los 5 puntos del calvinismo, no estamos de acuerdo con uno, vendrán los que creen en los 5 y atacarán y entramos en una discusión que no es bíblica. Tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. Tenemos que predicar una ética de santidad en el mundo de hoy, para la que el Espíritu nos capacita. Tenemos que anunciar el Evangelio porque todo aquel que crea es salvo. Y no entremos en discusiones de posiciones teológicas, que es la reflexión filosófica del pensamiento humano frente a verdades que a veces no son o no están enormemente claras y precisas, porque Dios revela en su verdad aspectos que a algunos le parecen contradictorios, pero Dios es de un pensamiento único, que excede en todo al pensamiento y concordancia de los hombres. Gracias por vuestra atención. Estaremos en una nueva serie de preguntas dentro de unas semanas, si el Señor lo permite. Que el Señor añada su gracia y su bendición sobre cada uno de vosotros.